Gracias. Bienvenido usted también. Bienvenido usted también. Welcome aboard. Ya se extrañaba. Estamos en una época complicada. La situación en Eretz Israel no afecta nada más a las personas de Eretz Israel, aunque son las más afectadas. Todos nosotros como hermanos nos unimos. Es algo que a todos nos afecta. No podemos estar bien, no podemos estar tranquilos. Estamos tensos, estamos nerviosos. Y uno piensa, ¿a qué podemos recurrir en momentos como estos tan complejos? Y la respuesta siempre tiene que estar en nuestras fuentes, en la historia. Somos un pueblo que ha vivido muchas cosas. Y el analizar el pasado nos puede ayudar un poco a entender el presente y a obtener algunos aprendizajes que nos ayuden a sobrellevar este tipo de situaciones. El primero de ellos, dice la Torá al final de Perashat Noach, que había un hombre llamado Terach que tuvo un hijo llamado Abraham. Y Abraham aparentemente no sabemos nada de él, porque lo único que la Torá dice en esa Perashá es el árbol genealógico y la geografía donde habitaba. Pero no hay mayor información. Son unos cuantos versículos nada más para informarte que había un individuo que se llamaba Abraham. Y la siguiente Perashá, que es la de Lech Lecha, dice, Vayomer Hashem el Abraham. Dios ya habla con él. ¿Dónde hubo esa transición de ser humano normal a de repente tener comunicación con Dios? ¿Sí me explico la pregunta? La Torá no cuenta qué fue lo que hizo Abraham para obtener esa comunicación o ese nivel. Simplemente te dijo que existía él y luego que Dios se comunicó con él. ¿Qué pasó en el ínter? La respuesta la trae el Midrash. Dice Rabbi Yitzhak, ¿a qué se compara la historia del comienzo de Abraham? A una persona que estaba de lugar en lugar, estaba viajando, estaba viendo qué hay, y en eso observó, y aquí viene lo más importante, Virá Doleket. Así dice el Midrash. ¿Qué es eso? ¿Qué es Virá Doleket? Entonces, si checas las explicaciones, unos dicen que vio un palacio que estaba encendido, prendido, había luces. Y en ese momento Abraham se preguntó, ¿de quién será el palacio? Y entonces llegó el dueño del palacio, se asomó y le dijo, yo soy el dueño. Entonces lo mismo Abraham, estaba viendo el mundo y dijo, ¿acaso el mundo no tiene dueño? Estaba buscando al dueño. Y por eso, dice la Torá, Dios se comunicó con él. ¿Por qué Dios se comunicó con él? Porque Abraham lo había estado buscando. Lo está buscando. Pero hay otra explicación. ¿Qué quiere decir Virá Doleket? Yo les dije, un palacio alumbrado. Hay otra explicación que traen los Jajamim que se refiere a la traducción literal, que es Dolek. Estaba encendido, o sea, se estaba incendiando. Abraham vino, en el ejemplo del Midrash, vio una casa que se estaba incendiando y dijo, no entiendo, ¿dónde está el dueño? ¿Por qué no la apaga? ¿Por qué no hace nada? ¿Acaso no hay dueño? Y entonces se apareció el dueño y dijo, yo soy el dueño. Pero no apagó el incendio. Entonces, ¿qué significa eso? Explican los Jajamim. Abraham Avinu vio que el mundo estaba hecho un caos. Había maldad, había idolatría, había muchas cosas terribles. Vio que el mundo se estaba incendiando. O sea, se está acabando todo. Es una situación caótica, inentendible. Entonces se preguntó, ¿qué no hay un Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios si todo se está cayendo? Ahí es cuando Hashem habló con él y le dijo, Abraham, yo aquí estoy. ¿Qué quiere decir yo aquí estoy? Que aunque tú veas que todo se está incendiando, no creas que no estoy ahí. Estoy ahí, soy el dueño, estoy consciente de todo lo que está pasando. No me desentiendo, no me voy, ahí estoy.
esta es la primera vez que Abraham Avinu entiende que lo que no entiende no es porque Dios no esté, sino porque el ser humano no puede comprender lo que hace su creador. No tiene la capacidad. Nosotros, mortales comunes y corrientes, cuando algo no nos cuadra, nos topamos con pared, porque todo lo queremos comprender. Y cuando no comprendemos algo, tenemos una reacción, que a veces esa reacción es decir, Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde estás? Hay una historia en el libro de Shemuel que dice lo siguiente, pónganle mucha atención. David, antes de ser rey, era perseguido por Shaul y había formado un ejército de 600 hombres que lo acompañaban a todos lados. ¿A qué se dedicaba David en esa época? Eran pastores. Luchaba contra los enemigos de Israel. Con ese ejército chiquito, no oficial, él iba a pelear. En una ocasión, fue a pelear, se ausentó 3 días de su campamento, una ciudad que se llamaba Tziklag. Dice la historia, el tercer día, cuando regresa David con su gente, observan que los de Amalek habían atacado el lugar, el campamento. ¿Quién estaba ahí? David, los soldados. David no estaba, David se había ido. Los soldados, su ejército. ¿Quién estaba en el campamento cuando atacaron? Cuando él no estaba. Y las mujeres y los... Su familia, sus esposas, sus hijos, sus hijas, todos estaban ahí. Entonces de repente David observa que han quemado la ciudad y han tomado como cautivos, habían secuestrado a las mujeres, desde la más chica hasta la más grande, a los niños y a las niñas. Como ahorita. A todos se los habían llevado. Como ahorita. Como ahorita. David levanta la voz, el pueblo que está con él levantan la voz, Vaibku, y empezaron a llorar. ¿Cuánto lloraron? Hasta que ya no tenían más fuerza de llorar. Estaban desesperados. ¿Vieron qué historia? Como la de Uri. Es exactamente lo Lo que de se ahorita. está viviendo ahorita. Y está en el libro de Shemuel, en el capítulo 30. También la esposa de David, sus esposas las habían secuestrado. No solo eso, David estaba sufriendo mucho porque toda la gente que lo acompañaba lo culpaba de lo que había pasado. Uf, Igual que ahorita. igual que ahorita. Entonces David ya no podía más. Estaba muy angustiado por el pueblo y el pueblo estaba angustiado por sus hijos y por sus hijas y ya no había más que hacer. Todos desesperados, todos llorando hasta que ya se les acabaron las fuerzas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vaithazek David Hashem Elohab. Se fortaleció David en la fe con Hashem su Dios. Se levantó desde abajo. Aunque ya no había más fuerza, se levantó. Se acerca con el Cohen y le dice, acércame el pectoral. El pectoral del Cohen más importante servía para que Dios transmitiera mensajes con las letras que se alumbraban. Entonces David pregunta a Dios, ¿voy o no voy a la guerra? ¿Voy a rescatar o no voy a rescatar? ¿Me animo a pelear o no? Le contesta a Dios, David, persigue, los vas a alcanzar, vas a rescatar. David sale con sus hombres. Llegaron hasta un lugar y 200 de ellos se quedan. Ya no tenemos fuerza. Entonces ya David tiene menos gente ahora para pelear. Muchos se fueron. David sigue adelante y se encuentran con un hombre. Ese hombre está desfalleciendo, ya no puede más porque no ha comido, no ha bebido. David lo interroga, ¿quién eres tú? Y dice, yo soy uno de los que ataqué la ciudad, Wow. de los que quemé, de los que estuvo ahí. Agarraron a un terrorista. Un terrorista. A un terrorista. Le dieron de comer, le dieron de beber. Y después de eso, le dijeron, David le dice, ¿me puedes llevar a donde tienen a todos cautivos? Tú sabes, eres de ellos, ¿me puedes llevar para allá? Entonces le dice, mira, prométeme que no me vas a matar después y que no me vas a entregar en manos de los míos, porque me van a matar a mí también ellos. Entonces David le promete, va David, encuentra al campamento. ¿Y qué están haciendo los enemigos? Están comiendo, bebiendo, bailando y festejando Como ahorita. lo que habían hecho.
Mauri? David se arma de valor, con fuerza, y los atacó de noche a noche, 24 horas. No dejó a nadie. Algunos poquitos escaparon porque tenían unos camellos, se fueron con ellos. David rescató a todos los cautivos. Lone, Darlaem, no faltó ninguno. Desde el más chico hasta el más grande. Banim Banot, a los hijos y a las hijas, a todos los pudo rescatar. David estaba en una situación que nunca antes había experimentado. Él había tenido muchas situaciones complicadas. Se está escapando. Pero ahora su propia gente lo quería asesinar. Estaban enojados con él. Querían matarlo porque lo culpaban de lo que había sucedido. La situación familiar era terrible. Se llevaron a su familia. No había manera de sobrevivir a esto. ¿De dónde agarras fuerza? Él dijo esto. Vaithazek David ba Hashem. Se fortaleció para poder tener fe en Dios. El mismo David en Teilim 46 dice: Elohim lanu mahaseh. Dios es nuestra protección. Baoz es nuestra fuerza. Ezra betzarot nimtza meod. Su ayuda en los sufrimientos se encuentra, ¿qué es meod? Mucho, demasiado. Explican los jajamim. Entre más sufrimiento, la presencia de Dios es más intensa. Es lo que dice aquí el pasuk. Betzarot nimtza meod. Siempre está Dios. Pero cuando hay sufrimientos, nimtza meod, se encuentra más. Dicen que el Hafetz Haim, el Rabbi Israel Meir Cohen, de la generación anterior, cuando tenía sufrimientos y situaciones difíciles, repetía esa frase: Vaithazek David ba Hashem Elohab. David agarró fuerza y se agarró de Dios. Cuando no tienes de dónde agarrarte, agárrate de Él. Es la única manera. Esto que estamos viviendo es algo que uno dice no tiene sentido en ningún aspecto. Lo analizas y lo analizas y lo analizas y cada vez lo comprendes menos. Cada vez te surgen más dudas. Sin embargo, Rabbi Eliezer, el jajam de Rabbi Akiva, hace 2000 años, habla de Ismael. Ismael es el hijo de Abraham, que de ahí viene esta nación, y pregunta: Lama nikra shemo Ismael. ¿Por qué se llama Ismael? Ustedes dividen la palabra Ismael, Porque escuchó a Dios. que escucha Dios. Entonces, ¿por qué se llama así? La explicación normal es porque él rezó y Dios lo escuchó en un momento que se iba a morir. Aquí dice otra explicación. Dice: en un futuro Dios escuchará el clamor de su pueblo por lo que le está haciendo Ismael. Dice Rab Chaim Vital, alumno del Arizal, el pasuk llama a Ismael Pere Adam. ¿Qué significa Pere Adam? Así dice el versículo sobre Ismael: un salvaje. Un salvaje. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Gente no normal, salvajes. Dice Rab Chaim Vital, sobre estas personas dijo el rey David: Lule Hashem shaya lanu bekum alenu Adam. Si Dios no nos ayudaría, no estaría con nosotros. Cuando se levantan estas personas, nos tragarían vivos. Azai Jaim Belaunu. Si ellos pudieran, nos tragarían vivos. Kibajarota Pan Banu. De tanto que nos odian, nos quieren borrar del mapa. Uno cree que es una lucha por territorios. No es una lucha por territorios, es una lucha por la vida, por la existencia. No quieren que existamos. Esa es la realidad. Entonces dice Rab Chaim Vital, si es así, lo único que podemos hacer es confiar en Dios. No tenemos otra cosa. En muchos momentos uno aparentemente dice: no, tenemos esto y tenemos aquello, confiamos aquí, confiamos allá. Ahorita nos dimos cuenta que todo es Dios, no podemos agarrarnos de nada. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Estamos entendiendo que todo es divino, todo es Dios? Ya estaba escrito lo que iba a pasar. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué podemos nosotros hacer? Estamos aquí, del otro lado del mundo. Rezar. Tefilat, tzedakah. Dice la Torá, Moshe Rabbenu sale a ver el sufrimiento de sus hermanos. Ahí está ya. Él creció en el palacio del faraón, lo rescató la hija de Paró.
Él no estaba esclavizado, él no cargaba ladrillos ni hacía ese tipo de labores. Salió a ver a sus hermanos el primer día y vio a un egipcio golpeando a un judío. Inmediatamente lo rescató, asesinó Y lo mató al otro. al egipcio. Al otro día ve Moshe a dos Yehudim peleando y lo regaña al que está por pegarle al otro. Le dice: malvado, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y ese Yehudí le contesta a Moshe: ¿qué? ¿Me vas a matar? ¿Tú eres el juez? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Qué crees que nadie sabe? ¿Qué crees que nadie va a hablar? Dice Moshe: Ajen no da dabar. Ya se supo la cosa, ya se supo el asunto. Los jajamín traen dos explicaciones. ¿Qué se supo? Una opción, pues ya se supo el asesinato. Y estaba preocupado de que se filtre a niveles importantes del gobierno. Otra explicación que trae Rashi: Moshe Rabbenu toda la vida decía: no entiendo, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué somos maltratados por otros? Pero ahora ya entendí, ajeno dadabar. Ya supe por qué. Porque hay entre nosotros gente que habla mal de otros. De la torre. La sonora. La shonara, regilut. Gente que habla mal de otros. Ese problema que tenemos nosotros, porque no es externo, ese es nuestro. Ahí nadie nos está haciendo nada. Nosotros mismos nos destruimos entre nosotros. Hablamos mal, chismeamos, criticamos, en vez de estar unidos. Dice la Gemara en Masejet Arajin, dice Rab Hizda, dice Mar Ukba: todo aquel que se dedica a hablar mal de otros, dice Dios, él y yo no podemos vivir en el mismo mundo. Uno siempre quiere a Dios cerca. Esta es la manera más fácil de alejarlo. Te dedicas a hablar mal de otros, dice Dios, no quiero estar contigo. No podemos convivir en el mismo mundo. Dice el Midrash, en la época de David, había niños, había menores que sabían explicar la Torah a la perfección de 49 formas diferentes. Una ley complicadísima, te explicaban de 49 formas diferentes. Sin embargo, salían a la guerra y caían. ¿Por qué? Porque en esa época había mucha gente de esta que se dedicaba a hablar mal de otros y a generar conflictos. Sin embargo, en la época del rey Ahab, que eran idólatras, iban a la guerra y ganaban. Dice, ¿por qué? Porque estaban unidos entre ellos. Dice David, esa gente que se dedica a hablar mal de otros, Shinehem Hamit Bejitzim, sus dientes son como lanzas, como flechas. Leshonam Jereb Hadá, su lengua como una espada filosa. Uno no se da cuenta del daño que hace. En Masejet Derech Eretz dice así: cuando uno se despierta, ¿qué es lo primero que dice? Modeani. Luego Asher Yatzar, luego aquí, luego allá. Cuando te dispongas a salir de tu casa, dice acá, tienes que hacer una tefilá especial, una petición a Dios. ¿Qué le vas a pedir? Escuchen bien la petición. Te pido, Dios, que sea tu voluntad. Shetoligeni le shalom, que me encamines con paz. Betismejeni le shalom, que me apoyes con paz. Utuneni le hayrul haised urrahamim be'aneja benejol roay. Quiero encontrar gracia en tus ojos y en los ojos de todo el mundo. Quiero caerle bien a los demás. Betimenen hasadim toim, hazme favores buenos. Tajazireni le betive shalom, hazme regresar a mi casa en paz. Tatzileni mi kaf oyebe oreba derech, sálvame de enemigos que acechan en los caminos. Betatzileni mi lashonara, y sálvame del lashonara, de hablar mal de la gente. Está pidiendo vida, seguridad. Está pidiendo que no lo dañen, que no lo ataquen. Y de repente, ¿qué metió ahí? Lashonara. Esto es tan grave que uno lo pide todas las mañanas. En la Midá. Y en la Midá, 3 veces al día. Netzol Leshoní Merá. Dios, cuida mi boca de hablar mal. Uno en una sentada de 1 hora de convivencia se puede comer a media comunidad. No nada más lo que va a comer. Por eso engorda la gente, porque se comen unos a otros. Bechamay y Betilel.
Eran dos escuelas que cada una tenía su propia línea de pensamiento en lo que corresponde a cómo enseñar la Torá y cómo dictaminar la ley. Discutían en casi todo. Encuentras por todo el Talmud. Uno dice blanco, negro, negro, blanco, así todo el tiempo discusiones. Sin embargo, dice el Talmud, no dejaban de convivir y de casarse entre ellos. No estaban peleados. Podían entender que el otro piensa diferente. Eran tolerantes. No atacaban al otro porque no piensa como yo. Que eso lo hacemos nosotros mucho. Como no eres igual, como no piensas lo mismo que yo, entonces ya no vales ante mis ojos. Ya puedo hablar mal de ti, te puedo lastimar. Dice Maimónides en la Salahot, hay una mitzvah de amar a todo Yehudí, kol ejad ve'ejad, a cada quien, a todos, como a ti. ¿Cómo se cumple eso? Todo el mundo ha oído esto. Beatale ve'ajaka moja, ¿ok? Sí. Amarás al otro como a ti. Se oye padrísimo. ¿Cómo se cumple? En la realidad. Con respeto. Respetando a los demás, dice aquí, lesaper beshivjo, habla bien de él. Tú dices que amas a todos, ¿dónde se va a demostrar? En la forma en que uno habla. ¿Qué hablas de la gente? Lesaper beshivjo, habla bien del otro. Cuida el dinero del otro como cuidas el tuyo. Honra al otro como quieres que te honren a ti. Y si disfrutas la caída ajena, te da gusto cuando a alguien le va mal, que también es común, en lo gelek la olama va. Pierde uno su participación en el mundo venidero. Estamos viendo lo importante que es la unión. Esto sí lo podemos hacer. Nosotros, desgraciadamente, pero es verdad, nos destruimos entre nosotros. Entre nosotros. Disfrutamos hablar mal. Apenas nos enteramos de alguien que hizo algo. Ya tenemos que propagar, ya tenemos que criticar. No sabes nada de él, no sabes si es verdad o no. No sabes de su vida. ¿Por qué te das el derecho de hablar mal de la gente y criticar? 2000 años y no entendemos. No entendemos nada. Pasa la vida y no entendemos nada. ¿Leyeron Perashat Bereshit? Sí. Sí. La primera Perashá de la Torah. Sí. Cuenta sobre dos hermanos, Caín y Hebel, hijos de Adán. Caín lleva una ofrenda a Dios, pero no muy buena, no buena calidad. Dios no se la aceptó. Hebel le copia al hermano, pero mejora el concepto. Lleva una ofrenda excelente. Dios la aceptó. Caín se deprime. Dios habla con él y le dice, Lama haralach, velama naflu paneja. ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Qué pasa, Caín? ¿Qué pasa? Haz las cosas bien y te va a ir bien. No te atores en el error. Dios animando a Caín. Después de eso, dice la Torá, cuando estaban Caín y Hebel en el bosque, ahí en el campo, se levantó Caín sobre Hebel y lo asesinó. No estoy diciendo nada nuevo. ¿Alguien me puede explicar qué hizo Hebel para merecer esto? Ser mejor que... Le despertó. Hebel, ¿qué hizo de mal? Nada. ¿Por qué murió? ¿Por qué lo asesinaron? Todo tiene que tener una causa. Si él es completamente bueno e Una inocente, ofrenda buena. no podría morir asesinado. ¿Por qué Dios permite esto? Porque a lo mejor le hubiera enseñado a competencia. bien y de esa manera te hubieras hecho sentir empatía. Vas por ahí. Dice, No ganarse la envidia. dicen los Le jajamín, despertó envidia. ¿sabes qué pasó? Dios tuvo que venir a animar a Caín porque su hermano No lo hizo. no se dignó a hacerlo. ¿Por qué tuvo que venir Dios a decirle a Caín, ánimo, sal adelante? ¿Dónde está el hermano? ¿Por qué el hermano no se interesó? ¿Por qué no fue él a decirle, oye hermano, tranquilo, Échale ganas. no pasa nada, vamos a salir adelante? Es más, yo te ayudo a preparar otra ofrenda más bonita que la pasada. El hermano Hebel se desentendió. Un hermano se desentiende del otro. Ese es el crimen que él cometió. Cuando no nos interesa, cuando hay sufrimientos, todo el mundo dice, todos nos unimos. ¿Por qué tenemos que esperar a eso? ¿Por qué tenemos que esperar a que pasen cosas tan terribles para recordar que todos estamos en el mismo barco? Que además ahorita ya estaba dividido Israel. Israel estaba hecho pedazos.
los últimos meses. Oí una entrevista que le hicieron a un miembro del Knesset en estos días y dijo, estuvimos ocupados en Shtuyot. Tonterías. ¿Qué son Shtuyot? Tonterías. Dijo, se nos olvidó dónde vivíamos. ¿Se nos olvidó? Se nos olvidó que teníamos enemigos alrededor. Se nos olvidó que nos quieren borrar de la faz de la tierra. Se nos olvidó todo. Empezamos a pelearnos entre nosotros. El interés Desgraciadamente. personal, más que lo- Hay que aprender. Dice la Gemara en Masejet Makot, Rabbi Yehoshua ben Levi, uno de los grandes jajamín, estudiaba Torah de manera constante con Eliyahu Anabí, nada más y nada menos. ¿Faltarían a la clase de Eliyahu Anabí? No. No. Un día sucedió que Eliyahu Anabí no viene. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene a la clase? Siempre estudian juntos. Ya por fin, después de un tiempo, llegó Eliyahu Anabí. Le preguntó a Rabbi Yehoshua, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Le dijo, ¿sabes por qué? Porque a una distancia de casi 12 kilómetros de acá, un león devoró a una persona. ¿Y? Dice Rabbi Yehoshua, ¿y yo qué? ¿Qué tengo que ver yo? Si a una distancia de 12 kilómetros un león se comió a alguien, ¿por eso no veniste a estudiar conmigo? Le dijo Eliyahu Anabí, tú tenías que haber rezado por la protección de todos. También el que está a 12 kilómetros de acá. Y si no rezaste por él, eres parte cómplice del crimen, eres culpable. Y por eso no quería venir a estudiar contigo. Porque no voy a venir a estudiar con una persona que no reza por el otro. Es lo que dice la Gemara. Estamos años luz de todo esto. Pero no hay que rendirnos. Dice la Gemara en Masejet Shabbat, cuando uno llega al cielo, después de 120 años, le hacen varias preguntas. Hay un interrogatorio de bienvenida. Una de las preguntas iniciales, Tzipita le Yeshua, ¿ansiaba la salvación? ¿De qué salvación está hablando? Entonces uno dice del Mashiach. ¿Ansiabas el Mashiach? Hay una mitzvah de esperar que venga el Mashiach. Dice el Pele Yoetz, no nada más el Mashiach. En toda situación de dificultad, de sufrimiento, que lo alenu, que no pase, uno tiene que esperar la salvación de Dios. Cuando decimos en el rezo, Kilishuateja, Kivinu, Betzipinu, Kolayom, tu salvación la esperamos, la ansiamos todos los días. Esto es esperanza. Nunca puede uno perder la esperanza. Siempre hay que ansiar la salvación de Dios, porque Dios es todopoderoso y todo lo puede y no hay límites para Él. Otra de las cosas que podemos hacer, aparte de unirnos y dejar de hablar mal de otros, dice la Gemara, hay cosas que rompen los malos decretos. Estamos viviendo algo así. Hay que romper todo eso. Teshuvá, tefilá y tzedaká. El arrepentimiento, cada quien, mejorar en una cosa. Tefilá, como acabamos de explicar, reza por otros. Tzedaká, ayuda al prójimo. De eso se trata todo. Si uno vive en su propia burbuja, está perdido. En un artículo de Yad Vashem, habla sobre la diferencia que hubo en la época de la Shoah con otras tragedias que hubo en épocas anteriores. Y lo resume muy fácil. Dice, mira, chécate en la historia cómo desde las cruzadas, la Inquisición, otras épocas, al Yehudí lo asesinaban por su religión. Y si tú abandonabas tu religión, Te perdonaban. ¿qué pasaba? Te dejaban vivir. Ya no había problema. Tú renegabas y vivías. Los marranos. Los en marranos. España. Eso en España, famosos. Dice, en la Shoah no nos dieron esa opción. Nadie te decía, cumples, no cumples, crees, no crees. Nos mataban a todos por igual. No importaba tu creencia. Dice el artículo, dentro de todas las desgracias, había gente que hacía preguntas importantes. Que llegaron a un rab, que se llamaba Rab Efraim Oshri, en el gueto de Kubna. Él escribió 5 tomos, que se llaman Mima'amakim. ¿Qué es Mima'amakim? Desde las profundidades, desde lo más bajo. 5 tomos
de preguntas que le hacía la gente ahí, en el gueto. Una de las preguntas que le hacían: Jajam, queremos saber qué verajá se dice cuando uno va a entregar su vida por Dios. ¿En eso estaban pensando? ¿En qué verajá decir? Van a morir por Kiddush Hashem. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué texto se debe de decir cuando uno va a entregar su vida por Dios? Entonces hay aquí algunas opciones. Baruch ata Hashem, Eloker melech haolam, asher kideshanu mitzvot tzivanu lekadesh shemo barabim. Que Dios nos ordenó santificar su nombre públicamente. Continúa el artículo de Yad Vashem y trae la historia de Rabel Hanan Wasserman. Rabel Hanan Wasserman era alumno del Jafetz Haim, que entre paréntesis, ¿cómo se hizo alumno de él? Una vez fue a la casa del Jajam, nunca había tenido trato con él. Llegó Rabel Hanan Wasserman a la casa del Jafetz Haim y le dice a la esposa: espérate tantito, ahorita te atiende. Y empieza a escuchar que el Jajam está en otra habitación, llore y llore y llore y llore. Lo esperó un buen rato. Entonces, de repente le dice Rabel Hanan a la esposa del Jafetz Haim: ¿por qué llora tanto? ¿Qué pasó? ¿Puedo ayudar? ¿Qué sucede? Le dijo: no puede ser nada. Le acaban de avisar que hay una mujer muy enferma, que la está pasando mal, está difícil su situación, y por eso está llorando así. Dijo Rabel Hanan Wasserman: este es mi jajam, yo aquí me quedo a estudiar. Por eso se hizo alumno de él. Rabel Hanan Wasserman había estado en Estados Unidos en la época de la Shoah, estaba recolectando dinero para ciertos proyectos y se regresó a Europa cuando estaba todo terrible, porque dijo: tengo alumnos ahí, tengo gente, no los voy a abandonar cuando las cosas están difíciles. Se regresó, no se salvó, murió allá. No hay una tumba de Rabel Hanan Wasserman, pero él dijo: yo no puedo quedarme aquí en Estados Unidos a disfrutar de la vida de América, el sueño americano, y yo me salvé. Y a todos los que dejé allá, que digan que su jajam los abandonó, de ninguna manera. Yo voy a ir con ellos. Entonces continúa y dice así: cuando estaban llevando a Rabel Hanan Wasserman y al grupo de personas a la muerte, él dijo unas palabras. Y dijo así: señores, señoras, aparentemente en el cielo nos consideran tzadikim. ¿Por qué? Porque nos están eligiendo como capará por todo el pueblo de Israel. Ahorita queda poco tiempo, ya no nos queda mucho. Vamos a cumplir el precepto de santificar el nombre divino entregando nuestras vidas. Caminemos con la cabeza en alto. No tengamos pensamientos extraños o negativos. Somos como un corbán, como una ofrenda que el dueño tenía que tener intenciones puras. Ahorita vamos a cumplir un precepto impresionante de entregar nuestra vida por Dios. Y escuchen la última frase, que por eso les traje toda esta historia. Dice: el fuego que consumirá nuestros cuerpos es el fuego que levantará y renovará al pueblo judío para que siga adelante. Wow. ¿Por qué? Porque un yehudí nunca se rinde. Hemos pasado todo durante toda la historia y siempre nos hemos levantado, siempre hemos seguido adelante, pero no es nada más decir vamos a seguir, hay que hacer cambios, y los cambios tienen que venir desde adentro. Ahorita todo el mundo estamos unidos, que no sea una ilusión óptica, que no sea un espejismo. Ya lo leímos de todas las fuentes que nos dicen unión, unión, unión. Deja de hablar mal de otros, deja de criticar a los demás, tolera. ¿Por qué no podemos tolerar? ¿Por qué queremos siempre andar viendo el error y el punto negro de la gente? Y nos sentimos bien. Cada vez que encontramos una falla, nos da gusto. ¿Por qué? El ego que no nos deja. Hay que empezar. Que no sea nada más una inspiración temporal. Empezar a hacer cambios. Unión, unión, unión. Eso trae verajá. Y saber que Dios está. Como dijo David Amelech, esa historia es copia fiel de lo que estamos viendo acá. ¿Lo vieron? Se los leí.
Impresionante. Capítulo 30 del libro de Shemuel. Exactamente lo que leímos. Y David agarró fuerza porque sabía que Dios estaba con él. Entonces Dios está con nosotros. Hay que hacer tefilá, hay que hacer cambios, seguir adelante, rezar por todos los de allá, no seguir como si nada. Besat Hashem, que Hashem nos mande salvación, verajá beatzlajá, que veamos puras cosas bonitas, besoroto vos, Besat Hashem. Saco Baruch. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי רחמנא להם תורה